Saludos compañeros, espero que se encuentren bien. Soy el doctor Juan Carlos Mitzi, soy ginecobstetra y subespecialista en medicina materno-fetal y el día de hoy les envío esta presentación a manera de recordatorio para la mejora de nuestro sistema de referencia y contrarreferencia de las pacientes obstétricas que vemos y de la importancia de la evaluación ecográfica durante el embarazo. La finalidad de nuestra revisión es la evaluación del feto como paciente mediante el uso de técnicas de imagen para la detección, asesoramiento y manejo de los principales problemas que pudieran afectar el curso normal del embarazo. En la actualidad se ha demostrado que más del 60% de los casos de enfermedades cromosómicas se van a presentar en pacientes sin antecedentes de riesgo y con edades menores a 35 años. Sin embargo, también por cuestiones sociales y culturales, actualmente podemos encontrarnos pacientes en extremos de la vida, como lo es pacientes de menos de 20 y pacientes de más de 35 años. Sin embargo, independientemente de la situación, todas las pacientes deberían de verse beneficiadas de estas revisiones. Antiguamente se creía que si nosotros realizábamos mayor número de consultas al final del embarazo, este tenía un mejor desenlace. Sin embargo, esto no es así. Con la inversión de la pirámide de atención en obstetricia se dio cuenta de que realizar un tamizaje en aquellas pacientes en edades tempranas del embarazo, pues efectivamente y mejorará la tasa de detección y la evolución del mismo. Epidemiológicamente hablando, existen tres problemas principales que afectan el embarazo, como es la trisomía 21 o síndrome de Down, la trisomía 18 y la trisomía 13, categorizando a las pacientes en tres grupos de riesgo, que son riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. El primer riesgo va a estar dado por la edad. Como podemos ver en la tabla, no es lo mismo una paciente de 20 años a las 12 semanas, donde su riesgo por edad es bajo, a una paciente de 42 años a las 12 semanas, cuyo riesgo por edad es alto. El siguiente riesgo que podemos tomar en cuenta son los hallazgos ecográficos y para eso pues nosotros vamos a hacer evaluaciones que nos van a permitir modificar ese riesgo hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las condiciones que encontremos. Nosotros hacemos cuatro revisiones, que es el ultrasonido de primer trimestre de la semana 11 a las 13.6, el ultrasonido estructural a la semana 20, las revisiones de corazón a la semana 24 y el ultrasonido de crecimiento de la semana 28 a 32.6. En el ultrasonido de primer trimestre, la finalidad de esta evaluación es realizar el cálculo de los principales problemas cromosómicos, como ya se habían comentado, así como de cálculo de preeclampsia antes de las 32 semanas, restricción del crecimiento y parto pretérmino. Las estructuras a evaluar durante esta revisión es la longitud cráneo-cauda, y esto va a servir para establecer una edad gestacional cuando la fecha de última menstruación no es confiable. La medida que nosotros debemos de obtener tiene que ser entre 45 y 84 milímetros para que sea confiable. Fuera de estos rangos ya no es válido para realizar el cálculo de riesgo. La translucencia nucal, que se refiere a la acumulación de fluido en la parte posterior del cuello, va a estar presente en aquellos fetos que tienen alteraciones cromosómicas y nosotros esperamos un valor máximo de 2.5 milímetros. Como podemos ver en las siguientes imágenes, en la primera, que es el lado izquierdo, pues evidentemente nos encontramos ante un feto normal con una translucencia menor a esa medida. Sin embargo, en el feto de la derecha, pues nos damos cuenta de entrada que ya el grosor de la translucencia nucal se encuentra alterado. Respecto al hueso nasal, vamos a ver que este va a servir como un marcador en el cual va a estar ausente o pequeño hasta en el 65% de los fetos afectos con síndrome de Down y solamente en el 1% de aquellos fetos que no lo tienen van a ser cromosómicamente normales. Respecto al ducto venoso, vamos a ver que es una estructura vascular medible desde el primer trimestre y cuya función ha sido demostrada para la detección de aquellos fetos con problemas cromosómicos y de algunas cardiopatías severas de origen temprano. Dentro de la fetometría, bueno, algunas estructuras que vamos a medir va a ser el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Esto con la finalidad de detectar alteraciones estructurales mayores. Como podemos ver en las imágenes, siempre debemos de ver una estructura bien delimitada, cerrada en todos sus segmentos para que pueda ser medible. Aquí, por ejemplo, la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur para poder establecer un promedio de la edad gestacional estimada.
También es posible realizar la medición del flujo de las arterias uterinas y de la longitud cervical para establecer los cálculos de preeclampsia, restricción del crecimiento y parto pretérmino respectivamente. El ultrasonido estructural es una evaluación en la cual se lleva a cabo una búsqueda fina y detallada de las estructuras del feto, que va a abarcar desde el cráneo hasta los pies para la detección de los problemas del desarrollo. Esta de manera habitual se va a llevar a cabo a la semana 20 de gestación y en la que ya no solamente vamos a poder medir estructuras externas como el diámetro biparietal o la circunferencia cefálica, sino que también vamos a poder medir algunas estructuras internas como es el cabum del septum, los el diámetro del cerebelo, cisterna magna, pliegue nucal, ventrículos laterales, entre otros. Podemos evaluar nuevamente el perfil del feto para ver el crecimiento del hueso nasal y determinar la integridad del labio y el paladar. Vamos a hacer también una evaluación del corazón donde nos vamos a permitir ver el tamaño, la posición y la función de una manera general y nuevamente evaluar la integridad de la pared abdominal. Siempre es importante visualizar ambos riñones, ya que en ocasiones podemos encontrar alteraciones respecto al tamaño, la posición, si existe o no algunas situaciones como dilataciones, entre otros. Asimismo, la evaluación de la columna en todos sus segmentos pues siempre va a ser importante. Otra estructura a evaluar es la vejiga, la cual va a estar delimitada por los vasos umbilicales y vamos a poder realizar la medición de los principales huesos como es fémur, húmero, tibia, peroné, cúbito, radio, etc. Siempre que sea posible y que los pacientes lo deseen, nosotros vamos a poder determinar el sexo del feto y en caso de ser necesario realizar el conteo de dedos de pies y manos. Algo que a veces damos por hecho, pero que también no deja de ser importante, es la localización del cordón umbilical, descartar que no haya presencia de nudos, como ya lo hemos estado viendo anteriormente, el determinar la posición de la placenta y hacer una comparativa sobre las medidas que nosotros obtenemos por la fetometría realizada y la esperada por la fecha de última regla. Respecto a la evaluación del corazón, esta nosotros la realizamos a la semana 24 y es porque las cardiopatías son las malformaciones fetales más frecuentes, se van a presentar hasta en el 90% de los casos y lo más importante de esto es que las pacientes son aparentemente sanas, no tienen factores de riesgo. Las características que nosotros vamos a evaluar en estas revisiones pues es el tamaño del corazón, la posición, la estructura y la función del mismo. Finalmente, en los ultrasonidos de crecimiento, bueno, vamos a ver que estos son útiles en el seguimiento del crecimiento y vamos a poder descartar las principales alteraciones que puede llegar a presentar a lo largo de la edad gestacional. Respecto al crecimiento, nosotros esperaríamos una curva que va a estar dada por la talla de la madre, la talla del padre, la alimentación, algunos factores externos como la presencia o no de infecciones, algunos hábitos que tenga la paciente como tabaquismo, alcoholismo, entre otros, ya que esto puede llevar a dos variantes importantes, fetos pequeños o fetos grandes. Pues a más de uno nos ha tocado ver en la atención de la resolución del embarazo fetos o recién nacidos con estas características, o muy grandes o muy pequeños. Nuestro servicio también ofrece evaluaciones Doppler, las cuales son técnicas de imagen no invasiva capaz de calcular el flujo de la sangre a través de los vasos sanguíneos para determinar la dirección y la velocidad del movimiento. Los principales vasos que evaluamos son las arterias uterinas, la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ducto venoso. Como podemos ver en las imágenes, estos deben de tener una técnica para su medición y que, bueno, valores alterados en los índices de pulsatilidad pues orientan hacia patología eh, como la restricción del crecimiento intrauterino. Aquí podemos ver las imágenes de las mediciones de los diferentes vasos con las técnicas respectivas. Finalmente, algunos procedimientos especiales, que son aquellos procedimientos cuya finalidad es diagnóstica o terapéutica y que va a tener que ser realizado por personal capacitado y que si bien resultan no ser procedimientos inocuos en manos expertas, pues el riesgo de complicaciones no supera el 2%. Dentro de los más comunes tenemos la biopsia de vellosidades coriales, la amniocentesis y la cordocentesis.
La biopsia de vellosidad corial, pues es un procedimiento en el cual se obtiene tejido corial para el estudio citogenético, molecular o bioquímico. Este se va a realizar idealmente de la semana 11 a las 13.6 y se envía al servicio de genética para su evaluación. La amniocentesis, pues la mayor parte de ustedes ya lo conocen, es un procedimiento invasivo que consiste en la obtención de líquido amniótico para su estudio citogenético, molecular o bioquímico. Este se va a realizar idealmente después de la semana 16 y es a través de una punción dirigida ecográficamente para la obtención de líquido amniótico. Finalmente, la cordocentesis, pues también es una punción, pero este es directamente al cordón umbilical para la obtención de sangre y posterior estudio citogenético, molecular o bioquímico. Habitualmente este estudio se hace cuando los fetos están en anidrapnios. Aquí está la representación de cómo se hace este tipo de estudio y bueno, la finalidad que tiene. A manera de resumen, puedo comentarles que el manejo integral de la mujer durante la vida reproductiva debe de ser multidisciplinario, siempre a través del servicio de obstetricia, medicina materno-fetal y cuando sea necesario, el apoyo de otros servicios como lo es genética, psicología, entre otros. De esta manera, la detección oportuna va a mejorar en gran medida los resultados a corto y a largo plazo, no solamente para la mamá, sino para el feto. Nuevamente les recuerdo mi nombre, soy el doctor Juan Carlos Mitzi. Es un gusto poder trabajar con todos ustedes y estoy pendiente de cualquier duda o pregunta que pueda surgir.